Hola a todos y bienvenidos a Sabiduría en Resumen. Hola. Prepárense, porque hoy nos vamos a sumergir en un tema fascinante, Hoy sí. el Código del Samurái. Interesante. Vamos a explorar su ética, Ajá. su filosofía y cómo impactó la cultura de Japón. Me encanta. Y para esta inmersión, nuestro mapa es Bushido, el Código del Samurái del autor Inazo Nitobe. Un clásico. ¿Listos para adentrarnos en el corazón del Japón feudal? Listísimo. Pues vamos allá. Lo que me parece fascinante del Bushido es que no era solo un código militar, ¿Verdad? era todo un sistema de valores, ¿sabes? Sí. Y lo que lo hace aún más interesante es cómo se nutrió de diferentes corrientes de pensamiento, Exacto. como el budismo zen, Ajá. el sintoísmo, Sí. el confucianismo. Un verdadero crisol. Imagínate. Y Nitobe lo explica de una forma tan clara. Sí. Esas corrientes no solo estaban presentes, sino que se mezclaban, se entrelazaban para crear la rectitud, el valor, la benevolencia, el honor y la lealtad del samurái. Prepárense para historias increíbles. Sin duda. Y hablando de cosas increíbles, no olviden suscribirse a nuestro canal Alibror, activar la campanita para no perderse ningún episodio y darle me gusta a este video si te está gustando. En la descripción encontrarás más información sobre cómo conseguir este libro y sumergirte aún más en esta sabiduría ancestral. No se lo pierdan. Ahora, Nitobe describe el Bushido como un crecimiento orgánico a lo largo de siglos, Sí. no como un conjunto de reglas fijas, ¿no? Es muy interesante eso. ¿Cómo ves esta idea? Me parece fascinante. Sí. Es como si el código estuviera en el ADN del samurái, Ajá. transmitido de generación en generación. Como una tradición viva. Exactamente. Impresionante. Y si hablamos de la conducta del samurái, Sí, la rectitud era fundamental. claro. Detestaban la deshonestidad y siempre valoraban la franqueza, En serio. incluso en situaciones difíciles. Qué interesante. Nitobe lo ilustra con unas anécdotas increíbles, ¿no? Sí. Como la historia de los 47 Ronin. Los hombres de rectitud Exacto. que sacrificaron todo por lealtad a su señor. Una historia que nos hace pensar, ¿no? Totalmente. ¿Hasta dónde nos puede llevar el sentido del honor? Y el de la justicia, ¿verdad? Exacto. Es una pregunta que sigue resonando hoy en día. Sin duda. Su historia es un recordatorio poderoso del peso de las convicciones. Y hablando de honor, Sí. no podemos dejar de lado el seppuku. Uf. Un tema complejo. Complejo y a la vez fascinante. Para nosotros, este ritual de suicidio puede ser impactante. Es verdad. Pero, ¿puedes explicarnos su significado dentro del Bushido? Claro. Aunque nos cueste entenderlo, para ellos el seppuku era la última defensa del honor ¿En serio? ante la desgracia. Es increíble. Lo que me parece más impactante es cómo Nitobe describe el ritual Sí. con tanto detalle, ¿no? Es muy gráfico. La importancia del autocontrol, la compostura, incluso frente a la muerte. Impresionante. Es un tema que sin duda nos invita a reflexionar. Totalmente. Y ahora, cambiando un poco de tema, Ajá. no podemos olvidar el papel de la mujer en el Bushido. Claro. Aunque su ámbito principal era el hogar, Sí. se esperaba que fueran fuertes, valientes y Muy leales, fuerte. listos para defender su honor y el de su familia. Impresionante. Y lo interesante es que Nitobe no las presenta como figuras pasivas. ¿Verdad? Las mujeres samurái encarnaban la abnegación y el servicio. Exacto. Valores que, aunque tradicionalmente asociados al ámbito doméstico, Sí, eran fundamentales dentro del Bushido. totalmente de acuerdo. Es que el Bushido no se limitaba solo a la clase guerrera, ¿no? Sus principios como que se filtraron a todas las capas de la sociedad japonesa, Tienes toda la razón. ¿verdad? Nitobe describe cómo esos ideales, la rectitud, el valor, la lealtad, se volvieron aspiraciones para todo el pueblo japonés. Imagínate el impacto, Increíble. ¿no? Y un ejemplo clarísimo de esto es la aparición de figuras como los otokodates. ¿Quiénes eran esos? Eran líderes populares que, sin ser samuráis, encarnaban muchos de los valores del Bushido. Qué interesante. Eran como héroes del pueblo, Ajá. defensores de la justicia. Es increíble cómo estos líderes, inspirados por el Bushido, lograron influir en la sociedad desde fuera de la élite guerrera. Sin duda. Y hablando de influencia, ¿cómo no mencionar el impacto del Bushido en la cultura japonesa en general? Absolutamente. Arre, Es que tírale, el Adrián. Bushido impregnó la literatura, Sí. el arte, Ajá. la música, Claro. incluso la forma en que los japoneses se relacionaban entre sí. Impresionante. Su huella es profunda y perdurable. Nitobe menciona, por ejemplo, cómo la poesía japonesa está llena de ejemplos de patetismo y ternura, En serio. cualidades que
A primera vista parecen contradecir la imagen del guerrero estoico, ¿no crees? Es que el Bushido no se limitaba solo a la fuerza bruta, Ya veo. también cultivaba la sensibilidad y el refinamiento. Exacto. Y un ejemplo claro de esto es la ceremonia del té, el Chanoyo. La ceremonia de té. Un ritual aparentemente simple, pero que encierra una profunda filosofía y una disciplina mental que resuenan con los principios del Bushido. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Nitobe describe cómo la ceremonia del té fomenta la calma, la serenidad y la compostura, cualidades esenciales para cualquier samurái. Sin duda. Y no solo eso, también resalta su importancia como un espacio para cultivar la amistad y la armonía. Es fascinante cómo un ritual tan cotidiano puede convertirse en una herramienta de desarrollo personal Totalmente. y un reflejo de los valores más profundos de una cultura. El Chanoyu es un ejemplo perfecto de cómo el Bushido trascendió el ámbito de lo puramente marcial para influir en aspectos más sutiles de la vida japonesa. Interesante. ¿Verdad? Y hablando de trascender, no podemos olvidar la importancia que Nitobe le da a la veracidad y la honestidad dentro del Bushido. Absolutamente. La palabra de un samurái era sagrada, Makoto la verdad. era un valor fundamental que se esperaba de todo guerrero. Y esto se reflejaba en la práctica de sellar acuerdos con la palabra, sin necesidad de contratos escritos. Impresionante. La palabra de un samurái era su garantía. Exacto. Y aunque Nitobe reconoce que hubo casos de corrupción y deshonestidad, Claro. especialmente en el ámbito comercial, Ajá. la veracidad seguía siendo el ideal al que todo samurái aspiraba. Es interesante cómo, a pesar de la importancia del honor y la reputación, el Bushido también enfatizaba la humildad Sí, y el autocontrol. se esperaba que un samurái fuera consciente de sus propias limitaciones Claro. y que no se dejara llevar por la arrogancia o el orgullo desmedido. Recuerdo la frase que Nitobe menciona. Ser vencido es conquistar. ¡Qué paradoja! No. Una paradoja, pero con una profunda sabiduría. Sí, es verdad. A veces, la verdadera victoria reside en saber cuándo ceder, en controlar nuestros impulsos y actuar con prudencia. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a otro tema clave del Bushido, el autocontrol. Exacto. ¿Recuerdas cómo Nitobe describe la disciplina a la que se sometían los samuráis para controlar sus emociones? Un samurái debía ser impasible ante la adversidad, manteniendo la calma y la serenidad, incluso en las situaciones más difíciles. Imagínate, Nitobe relata cómo los samuráis se entrenaban para no mostrar ningún signo de alegría o ira en sus rostros. Un control casi sobrehumano. Un control que, aunque admirable en muchos sentidos, también podía llevar a la represión de emociones y a dificultades para expresar sus sentimientos. Es cierto, pero hay que entenderlo en el contexto de la época Claro, y de la exigente vida del guerrero. sin duda. El autocontrol era esencial para sobrevivir en un mundo tan violento e impredecible. Totalmente. Y a pesar de esta disciplina, el Bushido no negaba la importancia de las emociones y los sentimientos, Es verdad. ¿verdad? Nitobe menciona cómo la poesía y la música se utilizaban para expresar la ternura y el patetismo, Exacto. emociones que también formaban parte del mundo interior del samurái. Y no podemos olvidar el amor y el respeto que se esperaba que un samurái sintiera por su familia. Claro. A pesar de la rigidez del código, había espacio para el afecto y la compasión. Es que el Bushido, en su esencia, no era un código frío y deshumanizado, Ah. sino un camino para cultivar la virtud Sí. y la nobleza en todos los ámbitos de la vida. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cuál? ¿Sigue vivo el Bushido en el Japón moderno? Nitobe, escribiendo a finales del siglo XIX, ya había señales de su decadencia. Es cierto. La modernización, la influencia occidental, la desaparición del feudalismo, todos esos factores contribuyeron a un declive del Bushido en su forma tradicional. Sí, eso significa que sus valores han desaparecido por completo. Buena pregunta. ¿O es posible que el Bushido haya encontrado nuevas formas de expresarse en el Japón contemporáneo? Esa es una pregunta fascinante. ¿Verdad? Y creo que la respuesta es compleja. Ajá, Por un lado, es evidente que el Japón de hoy es muy diferente al Japón feudal. claro. Muchos de los valores tradicionales del Bushido, como la lealtad absoluta a un señor feudal, simplemente ya no tienen cabida en una sociedad democrática y moderna. Exacto. Pero, por otro lado, ¿no crees que la esencia del Bushido, su énfasis en la rectitud, la disciplina, el autocontrol, el respeto, la perseverancia, la lealtad a la familia y a la nación, sigue presente en la psique japonesa? Sin duda. Total. Es como si el Bushido se hubiera transformado, adaptándose a los tiempos modernos y encontrando nuevos cauces de expresión. Interesante. Y podemos ver reflejos de esta transformación en diversos aspectos de la sociedad japonesa, ¿Cómo cuáles? desde el mundo empresarial hasta las artes marciales y la educación.
Por ejemplo, la famosa ética de trabajo japonesa, su dedicación y lealtad a la empresa, podría verse como una manifestación moderna del espíritu del Bushido. Totalmente. Y también podemos verlo en el énfasis que se pone en la educación en valores, como el respeto, la disciplina y el esfuerzo. Es fascinante cómo una tradición tan antigua como el Bushido puede seguir teniendo relevancia en el mundo actual, aunque sea de formas más sutiles e indirectas. ¿No te parece? Absolutamente. Y creo que esto nos habla del poder de las ideas y los valores para trascender el tiempo y el espacio. El Bushido, en su esencia, es una filosofía de vida que busca cultivar la nobleza y la excelencia humana. Es verdad. Y estos ideales, creo yo, siempre serán relevantes, sin importar la época o el lugar. El Bushido, en su esencia, es una filosofía de vida que busca cultivar la nobleza y la excelencia humana. Y estos ideales, creo yo, siempre serán relevantes, sin importar la época o el lugar. Completamente de acuerdo. Y para nuestros oyentes que quieran profundizar en este fascinante tema, les recomendamos encarecidamente la lectura de Bushido, El Código del Samurái, de Naso Nitobe. Es una obra clásica que nos abre las puertas a un mundo de honor, disciplina y profunda reflexión. Una lectura imprescindible para comprender la historia y la cultura japonesa y para reflexionar sobre la naturaleza humana y los valores que nos guían. No olviden visitar la descripción de este podcast para obtener más información sobre cómo adquirir este increíble libro y sumergirse aún más en esta sabiduría ancestral. Y ya que están por ahí, no olviden suscribirse a nuestro canal Alibror, activar la campanita para no perderse ningún episodio y darle me gusta a este video si les ha gustado. También comparten este episodio con sus amigos y déjenos sus comentarios. Nos encantaría saber su opinión. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y que la sabiduría del Bushido les acompañe.